Un saludo, profesor. Esperemos que se encuentre teniendo un excelente día. Y bueno, a continuación le presentaremos lo que vendría siendo la evidencia 4 de la unidad de aprendizaje y simulación de procesos correspondiente a un análisis de sensibilidad. El equipo está conformado por su servidor Carlos Ignacio Borges Sánchez y mis compañeros Santiago Rincón Ovalle, Donay Reyes Fierro, eh, Emiliano de León Acosta y Diego Isaí Esquivel Guana. Bueno, a continuación le presentaremos lo que vendrá siendo la metodología empleada para, para el análisis de los componentes del proceso, el cual consta de un reactor y un destilador flash, los cuales de esto hablará más a detalle mi compañero Emiliano de León Acosta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Estoy Esquivel Gauna y yo les voy a hablar un poco acerca de lo que va a tratar este proyecto. El proyecto propone una planta para producir 100.000 toneladas anuales de estireno monómero, con una pureza mínima del 99% en respuesta a la creciente demanda global de poliestireno. Se emplea la deshidrogenación catalítica de dilbenceno a alta temperatura, con vapor de agua y un catalizador de óxido de hierro, logrando conversiones de entre 60 y 70% y eficiencias totales a la superior del 97%, mediante recirculación del etilbenceno no convertido. El diseño incluye un reactor central de alta selectividad y una etapa de separación flash isotérmico para recuperar el estireno. El proceso fue modelado en Scilab y DWC, permitiendo optimización y validación bajo distintas condiciones operativas. También se consideran alternativas emergentes, como rutas basadas en biomasa, aunque aún presentan desafíos técnicos. Y bueno, en la metodología tenemos lo que viene siendo el diagrama del flujo del proceso, el cual se analiza principalmente el reactor de deshidrogenación, que es la unidad R501, es la unidad central donde se lleva a cabo la conversión catalítica de etilbenceno a estireno bajo condiciones controladas de temperatura y presión. El diseño y análisis del reactor de deshidrogenación se realizó considerando un reactor de lecho empacado tipo PFR, es decir, un reactor de flujo pistón. En este tipo de reactor se tuvieron en cuenta los cambios de temperatura y presión a lo largo de este, lo cual es crucial para un modelado preciso del proceso. También se analiza el separador isotérmico tipo flash, que es la unidad V501. Este equipo es de suma importancia para la separación eficiente de los productos de reacción. Es diseñado para maximizar la recuperación de estireno y permitir así el reciclaje de reactivos no convertidos. Estos componentes representan calidad hija del núcleo del sistema y son el foco principal de este trabajo. Bueno, para el reactor se utilizó lo que viene siendo el método numérico de Ronch-Kutta del cuarto orden para resolver las ecuaciones diferenciales que se presentan en la complejidad matemática y se resuelven de manera simultánea. Esto se hizo haciendo variaciones de presión, haciendo, obteniendo la conversión en moles para cada paso y la temperatura dentro del reactor. Entonces, aquí se propusieron tres ecuaciones diferenciales. Una para la caída de presión, que es la ecuación de Erwin. Se hizo también la ecuación de balance de materia, que aquí la pusimos como balance de moles, y también se hizo el balance de energía. Estas tres ecuaciones se tienen que resolver simultáneamente en el método numérico que tenemos en esta sección. Aquí se presenta el método numérico que se hizo en Scilab y bueno, y se resuelve para este sistema para cada paso, ¿no? Mi nombre es Donay Reyes. Mi parte será presentarles la metodología utilizada para el flash isotérmico ideal. Para ello se utilizó la ecuación 4 con el objetivo de determinar la temperatura de burbuja para la corriente 9, del cual se destaca que se debe hacer una sumatoria de la fracción de cada componente por su presión saturada. De igual forma, se realiza esto para determinar la temperatura de burbuja para la corriente 10, la cual corresponde a su vez a la temperatura de operación de dicha línea. Posteriormente, se calculan las composiciones de etilbenceno e hidrógeno en la corriente en fase vapor con Antoine, y se logra obtener la presión de saturación mediante la fórmula ya descrita con anterioridad. Una vez calculada la fracción de la especie y, en la fase vapor, se identifica la razón de vapor que sale por la corriente de productos ligeros. Para ello, se emplea la siguiente ecuación, que corresponde a una función que minimiza la diferencia entre la sumatoria de las composiciones en la fase líquida y vapor. Bueno, ahora pasaremos a lo que vendría siendo el apartado de resultados y discusiones para el flash isotérmico. Primeramente, el enfoque del análisis de sensibilidad en este apartado se basa en cambiar la presión de operación del equipo. Recordemos que como es un flash isotérmico, no podemos, como su nombre lo indica, cambiar la temperatura, lo cual podría ser un análisis bastante interesante para observar cómo se comporta este equipo y si nos conviene operar a menores o mayores temperaturas para
para eficientizar lo que vendría siendo la fracción de estireno que emerge de la fracción del destilado, bueno, no propiamente el destilado, sino del ligero, del destilador flash. Sin embargo, en este caso estamos operando a la presión que se indica en el proceso que tiene la corriente de entrada al destilador, la cual es 65 grados Celsius, y entonces procedemos a lo que vendría siendo cambiar las presiones en las que opera el flash, es decir, el gradiente de presión que existe en este apartado. Originalmente la corriente de entrada tiene una presión de 80 kilopascales, entonces se propuso ir disminuyendo esta presión en intervalos de 5 y 5 kilopascales. La corriente, bueno, mejor dicho, el diagrama de flujo indica que de 80 kilopascales la corriente sufre una caída de presión hasta 65 kilopascales. Entonces fuimos proponiendo diferenciales de presión cada vez más bajos. Como podemos observar, cuando va disminuyendo la presión, tenemos que la composición del estireno, que originalmente era de alrededor del 30% o 33% en la entrada, va disminuyendo hasta casi alcanzar su punto más bajo, al menos en el análisis entre los intervalos que propusimos, de prácticamente el 28%. Si bien no es una diferencia muy significativa, nos da algunos puntos para analizar. Por ejemplo, el hecho de que en un intervalo de entre 50 y prácticamente 60 kilopascales tenemos unas composiciones que se mantienen constantes, siendo de 0.301, de 0.302 y de 0.303. Entonces, si nuestro interés es manejar un diferencial de presión lo más bajo, por así decirlo, para no tener que invertir en equipos que puedan soportar diferenciales de presión o que entreguen diferenciales de presión más altos, entonces el punto óptimo sería trabajar a temperatura constante de 65 grados Celsius y con un destilador flash que me entregue una diferencia de presión del menos 20 kilopascales, o mejor dicho, que opere a 60 kilopascales, ya que como observamos que pues no, el tener un diferencial de presión más alto nos da una fracción menor, y por el contrario, si bien tenemos una fracción mayor con equipos más, con presiones más altas, quizás sería un poco más riguroso el estar encontrando equipos que tengan diferenciales de presión tan específicos. Entonces, un- una caída de presión lógica de 20 kilopascales sería lo ideal. Además, teniendo en cuenta que queremos nosotros mantenernos en un intervalo dentro de lo que proporciona el enunciado del problema, que era 65 kilopascales. Entonces, pasando al siguiente análisis de sensibilidad, vendría siendo cómo se comporta la fracción de estireno recuperada en el ligero conforme aumentamos el flujo molar. Aquí observamos que prácticamente no tiene ningún ejemplo, ningún efecto, ya que, por ejemplo, a 50 kilomol por hora tenemos una fracción recuperada del 0.3031. Cabe mencionar que las condiciones del flash son en el punto óptimo, por así decirlo, que calculamos previamente, que era a 60 kilopascales como salida del destilador y a 65 grados Celsius. Entonces, todos estos datos corresponden a esas condiciones. Y únicamente se fue variando el flujo molar. Inicialmente teníamos un flujo molar de 150 kilomoles por hora y se fue proponiendo desde 50 hasta 350 kilomoles por hora. Y observamos que prácticamente la fracción de estireno en el destilado, bueno, no en el destilado, perdón, en el ligero, es prácticamente la misma. Entonces, el flujo molar no tiene ningún efecto significativo, al menos en lo que nos interesa analizar, que vendría siendo la fracción de estireno que sale por el flujo de vapor o ligero del destilador flash. Sin embargo, esto no quiere decir que podamos aumentar el flujo molar de manera indiscriminada, ya que aumentar el flujo molar en la entrada del destilador implicaría que previamente también manejamos flujos molares más grandes, o que tenemos que eh, revisar, por ejemplo, que el reactor tenga mayor conversión, etcétera, lo cual puede indicar que tenemos que de pronto mayor requerimientos energéticos, mayor requerimiento en el catalizador, si nos enfocamos en el reactor. Y, por ejemplo, en análisis previos en otras unidades de aprendizaje, se observó que si nosotros aumentamos el flujo de molar a la entrada, por ejemplo, si se requiere si se está trabajando con una reacción exotérmica, el aumentar el flujo también aumenta la temperatura de salida em, en algunas operaciones, como puede ser la salida de un reactor.
Y por otro lado, si aumentamos el flujo de molar a la entrada y nuestra reacción es de carácter endotérmica, entonces requeriríamos mayor requerimiento energético para que la reacción se lleve a cabo. O sea, necesitamos calentar más, lo que se traduce en más costos de operación. Entonces, pues, aunque para efectos prácticos del flash no nos influye el aumentar el flujo molar y podemos decir, bueno, si voy a obtener la misma fracción de recuperación, entonces puedo operar a 350 o 400 kilomoles por hora, habría que hacer un análisis a prácticamente toda la planta para observar el comportamiento entero de, mm, de la alteración de los flujos y ver si realmente podemos aumentar o disminuir de forma indiscriminada lo que vendría siendo el flujo molar. Bueno, eso sería todo por parte del análisis de sensibilidad del destilador Fluss. Bueno, y como conclusión, tenemos que los resultados de este estudio evidencian la influencia crítica de los parámetros operativos en el rendimiento del proceso, en la producción de estireno mediante la dehidrogenación catalítica del etilbenceno. La temperatura se confirmó como el factor más determinante al afectar directamente la cinética de la reacción y la selectividad del proceso, tal como se observó en el perfil en el reactor en el gráfico número 3. Un incremento de la temperatura favorece la conversión, pero requiere un control más preciso para evitar reacciones secundarias no deseadas, como la formación secundaria del tolueno o el benceno. En cuanto a la presión, que se analiza en el gráfico número 2, se reveló que el análisis, aunque su caída a lo largo del hecho catalítico fue significativa de 10 a 9.1 atmósferas para los 50 gramos de catalizador, su impacto del equilibrio termodinámico reversible es clave y en el sistema mostró estabilidad operativa dentro de sus rangos moderados, lo que facilita su escalamiento industrial. Y respecto al catalizador, se comprobó que su masa influye positivamente en la conversión. Aquí se muestra en el gráfico número 1, pero con límites prácticos impuestos por el diseño del reactor. Esto subraya la importancia de optimizar la cantidad de catalizador para equilibrar los costos y eficiencia. Para el reactor y separador flash isotérmico, el análisis de sensibilidad identificó que una presión de operación de 60 kilopascales maximiza la recuperación de estireno en la corriente de vapor, la que se muestra en el gráfico número 4. Bueno, mientras que las variaciones en el flujo molar mostraron un impacto mínimo, que eso se muestra en el gráfico número 5. No obstante, se debe considerar que los incrementos excesivos en el flujo podrían afectar a otros equipos del proceso. Como conclusión, tenemos que este trabajo no solo valida el modelo teórico, sino que utilizamos herramientas como Visual Basic y un simulador de Aspen Plus, sino que también proporciona criterios claros para optimizar la producción de estireno, destacando la sinergia entre las variables termodinámicas, cinéticas y de su diseño. Otra área de oportunidad sería explorar el efecto de diferentes catalizadores o condiciones operativas extremas para ver el efecto en la selectividad y conversión. Y bueno, una vez terminado con el apartado de conclusiones y después de haber descrito los diversos análisis dentro del proceso y la metodología para haberlos desarrollado, aquí presentamos lo que vendrían siendo las bibliografías utilizadas para el presente trabajo. Y bueno, sin nada más que añadir, gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.